Los servicios de salud de Oaxaca activaron el plan de contingencia por riesgos hidrometeorológicos, principalmente en las regiones de la costa y Mixteca, donde se reportan mayores afectaciones derivadas por el paso de la tormenta tropical Narda. El secretario de Salud, Donato Casas, informó que en coordinación con las autoridades de protección civil, regional y estatal, se realizan acciones de prevención y control de enfermedades a través del despliegue de brigadas médicas móviles para evitar brotes epidemiológicos. El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que la descentralización de las secretarías de Estado y otras dependencias de gobierno avanza lento, pero algunas de ellas ya despachan desde el interior de la República. Señaló que la Secretaría de Economía tiene una subsecretaría de Minas que ya está en Chihuahua, mientras que Nacional Financiera ya tiene oficinas y está en proceso de cambiarse a Torreón, Coahuila, y la Secretaría de Energía ya funciona en Villahermosa, Tabasco. Además, Segalmex, desde el 14 de octubre, ya despachará en Zacatecas. Después de casi 6 meses de espera y en medio de fallas recurrentes en los sistemas de pagos electrónicos, arranca la operación de la plataforma de cobro digital CODI a nivel nacional, con la que se pretende reducir el uso del efectivo en el país. Con esto se facilitarán las transacciones bancarias entre dispositivos móviles a través de códigos QR y pagos sin contacto. Se prevé que sean 33 bancos de un total de 45 los que utilicen CODI y se estima que logren una suma de más de 3,000 cuentas de usuarios. La selección mexicana de fútbol se concentró de cara al partido amistoso que sostendrá ante su similar de Trinidad y Tobago, el cual se llevará a cabo el miércoles en el Estadio Nemesio 10 de Toluca, Estado de México. Los jugadores considerados por el técnico argentino Gerardo Martino trabajarán a partir de este lunes en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol y el martes viajarán a Toluca. El Movimiento Nacional de Taxistas se manifestará de nueva cuenta el lunes 7 de octubre en 28 entidades del país, incluida la Ciudad de México, contra el transporte que carece de concesiones y otorga servicio vía aplicaciones digitales. De acuerdo con Berzaín Miranda, presidente de la agrupación, se espera la participación de unos 150,000 afiliados que no realizarán bloqueos, pues se trata de una rodada en protesta por incumplimiento de acuerdos. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no está de acuerdo con que sea el consumidor el que absorba el costo del cambio de tanques de gas LP, por lo que llamó a la Comisión Reguladora de Energía a modificar las disposiciones que anunciará en la materia. Afirmó que su gobierno se comprometió a que no iban a aumentar los precios en términos reales ni de las gasolinas, del diésel, de la luz y del gas. Insistió en que hay una política de no aumentar precios de los energéticos, sobre todo lo que tiene que ver con el abastecimiento de gas LP mediante cilindros. La visita con carácter oficial ya fue discutida por ambos la semana pasada en Nueva York, cuando se encontraron con motivo de su asistencia a la Asamblea de la ONU. La polémica conversación telefónica entre los mandatarios de Ucrania y Estados Unidos es cosa del pasado. Ahora ambos mandatarios han discutido nuevos temas y se prepara ya una visita oficial de Volodymyr Zelensky a Washington, señaló uno de sus ayudantes. Los Rayados anunciaron la destitución del entrenador Diego Alonso tras la derrota en el Clásico Regio ante los Tigres. A través de un comunicado, los Rayados agradecieron al uruguayo el título de la Liga de Campeones de la CONCACAF y por ello el boleto al Mundial de Clubes de la FIFA. Además, su salida también se produce por la molestia de la afición por el mal funcionamiento del equipo al inicio de la apertura 2019. Tras la salida de Diego Alonso de la dirección técnica del Monterrey, de inmediato salió el nombre de Hugo Sánchez. El presidente de la Concanaco exhortó a las autoridades a fincar responsabilidades a quienes participaron en los delitos de destrucción patrimonial privada y pública. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Concanaco Servitur, manifestó su indignación y repudio contra los actos de violencia registrados el sábado pasado en la Ciudad de México, donde un grupo de manifestantes dañó las instalaciones de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. El titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales Regionales de Alta Especialidad, Alejandro Mojar, renunció a su cargo por motivos personales y debido a que fue invitado a colaborar como oficial ejecutivo en el Southwest Oncology Group, uno de los grupos de investigación clínica en cáncer más prestigiados del mundo. El Arsenal empató 1-1 en Old Trafford frente al Manchester United gracias a un gol en la segunda parte del gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, un resultado que mete a los Gunners en puestos de Champions League. Con este resultado, que cierra la 7ª jornada de la Premier League, el Arsenal se mantiene con puestos de Champions con 12 puntos, aunque está ya a 9 del líder Liverpool.
La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, aplaudió que las políticas implementadas por el Gobierno de México pongan en el centro la igualdad social, con la finalidad de afrontar la pobreza e impulsar el crecimiento del país. Durante la inauguración de la tercera reunión de la Conferencia Regional de Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, aseguró que actualmente México entiende que la pobreza puede ser afrontada con políticas sociales que atiendan a los sectores más desprotegidos. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, canceló de último momento la comparecencia que sostendría este martes ante el Pleno del Senado. De acuerdo con Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, el canciller le informó que por motivos personales no podrá acudir, ya que su padre está delicado de salud. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado la terna para elegir al nuevo comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía. La terna propuesta está integrada por María del Rocío Vargas Suárez, Alfonso López Alvarado y Leopoldo Vicente Melchi García. Quien sea elegido por el Pleno del Senado estará en el cargo hasta diciembre de 2022. La vicepresidenta de Perú, Mercedes Arauz, juró anoche ante una fracción del Congreso dominado por el fujimorismo, como presidenta en funciones, luego de que ese grupo votara la suspensión durante 12 meses del gobernante Martín Vizcarra. La también parlamentaria aseguró que su deber como ciudadana, como mujer, como madre y como vicepresidenta es asumir ese mandato. Tras reiterar que de aquí al 2022 no se implementarán nuevos impuestos, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que a partir de ese año se debe pensar en mejorar la estructura tributaria para recaudar más. En la Cumbre México, el camino por delante, organizado por The Economist, destacó que hay nuevas actividades como la economía digital que hacen necesario actualizar el código tributario. Además, reconoció que hay un espacio fiscal muy reducido porque la recaudación es baja y es imprescindible mejorarla. Al menos 5 escuelas y facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México anunciaron paro de labores con motivo del 51 aniversario de la masacre estudiantil de 1968. Con el objetivo de que los jóvenes puedan participar en las marchas planeadas, la universidad frenaría las clases entre 24, 48 o 72 horas. Han confirmado la suspensión la Facultad de Música, Filosofía y Letras, Artes y Diseño, así como los colegios de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco y Oriente y la Escuela Nacional de Antropología e Historia. La policía de Hong Kong disparó a un adolescente el martes, la primera vez que un manifestante es alcanzado por una munición real en los 4 meses que van de protestas. En un día en que la ciudad fue sacudida por disturbios en el 70º aniversario de la fundación de la República Popular. Los enfrentamientos se extendieron desde el exclusivo distrito Causeway Bay a la zona del Almirantazgo, donde se encuentran las oficinas gubernamentales de la isla de Hong Kong. La policía fue atacada con cócteles Molotov y respondió lanzando gases lacrimógenos y usando cañones de agua. Thibaut Courtois tuvo una noche de pesadilla en el duelo del Real Madrid contra el Brujas, en la Champions League en el Santiago Bernabéu. El cuadro belga hizo 2 goles en 3 tiros a puerta, por lo que de inmediato la grada del estadio empezó a silbar al arquero cada vez que éste tenía el balón en su poder. Para el segundo tiempo, Zinedine Zidane decidió sustituirlo por el arquero Alphonse Areola, además de que minutos después se supo que el belga fue cambiado debido a problemas estomacales y mareos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que cerca de 12,000 funcionarios formarán parte del cordón de paz que se llevará a cabo para contener actos de vandalismo que intentaran darse en el marco de la marcha conmemorativa del 2 de octubre en la capital del país. Acompañada de la Ombudsperson, Nacheli Ramírez, organismo que tendrá representantes en el acto, manifestó que no se trata de reprimir protestas, sino de evitar actos violentos como los registrados en movilizaciones anteriores. El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, afirmó que la aprobación de modificación a la Ley de Salud para que los productos alimenticios no alcohólicos tengan etiquetado frontal de advertencia cuando los productos cuentan con un alto contenido calórico en azúcares, en sodio o en grasas, no es contra la industria, sino a favor de la población. Argumentó que desafortunadamente nuestro país ocupa el primer lugar en obesidad infantil y el segundo lugar también en obesidad en adultos, lo que es muy preocupante. Invitó a la industria alimentaria para que esta modificación no se tome como una agresión, sino que entiendan que en adelante deben tener corresponsabilidad. El Pleno del Senado de la República ratificó a Juan José Paullada Figueroa como consejero independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos para un periodo de 5 años.
Con 102 votos a favor, los senadores avalaron el dictamen de la Comisión de Energía, por lo que se reunió la mayoría calificada de los presentes de acuerdo a la Ley de Petróleos Mexicanos. A un año de haber contraído nupcias por el civil, Justin Bieber y Hailey Baldwin se unieron en matrimonio religioso en Carolina del Sur y después celebraron con familiares y amigos. En el Summer Chapel de un exclusivo resort de Carolina del Sur, el pastor Judah Smith encabezó la ceremonia religiosa en la que Bieber y Baldwin intercambiaron votos y se juraron amor eterno, informaron medios estadounidenses especializados. Diferentes medios de comunicación señalaron que a la celebración acudieron aproximadamente 150 personas, entre ellos las modelos Kendall Jenner, Camila Morrow y John Smalls, así como el representante de Bieber, Scooter Braun, quien también fue el padrino. Tras las últimas marchas en la Ciudad de México en las que jóvenes encapuchados han cometido actos vandálicos, el presidente Andrés Manuel López Obrador les advirtió que de no portarse bien, los acusará con sus padres y abuelos para que les jalen las orejas y les den sus apes. Consideró que las familias de aquellas personas que se cubren el rostro para causar destrozos en las manifestaciones probablemente no respalden sus actos. La presidenta nacional de Morena, Jade Kolpolemsky, afirmó que fue un error del contador su aparición en la lista del Servicio de Administración Tributaria sobre la cancelación y condonación de créditos fiscales. En entrevista con Ciro Gómez Leiva explicó que el error consistió en que su antiguo contador la registró con actividad empresarial cuando ya era senadora por el PRD y se había integrado al equipo de Andrés Manuel López Obrador. Hoteles, comercios y monumentos en el centro histórico amanecieron blindados con vallas de madera y lámina para evitar daños por actos vandálicos que se pudieran registrar durante la marcha por el 51 aniversario de la matanza estudiantil del 2 de octubre. Además, en Avenida Juárez se desplegaron elementos de la Policía Capitalina para resguardar los inmuebles ubicados en esa zona de la Ciudad de México. Mercedes Arauz anunció la víspera su renuncia a la vicepresidencia y a la presidencia interina de Perú, tras manifestar que espera que su decisión conduzca a la convocatoria de elecciones generales en el corto plazo. La dimisión se efectúa, además, un día después de que jurara como presidenta encargada por el Congreso. También detalló que declina el encargo que se le otorgó cuando el Pleno del Congreso anunció la suspensión del mandatario Martín Vizcarra y le tomó juramento como presidenta encargada por el Legislativo. Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el cómputo estatal, la declaración de validez de la elección a la gubernatura de Baja California y la constancia de mayoría para Jaime Bonilla Valdés por un periodo de 2 años. La resolución avala un periodo para la gubernatura de 2 años, como señala la Constitución local. El periodo permanece así, pues la impugnación que presentó el candidato de Morena respecto al periodo de mandato fue desistida por el propio actor y ratificada por mayoría de votos por la Sala Superior, luego de un recurso presentado por Movimiento Ciudadano. Pedro Kumamoto, exdiputado local independiente en Jalisco, busca afiliar a más de 16,000 personas en 60 días para lograr la creación de su partido político a nivel estatal, Futuro. El jalisciense explicó el proceso para afiliarse y destacó que es necesario llevar credencial de elector para poder registrarse de manera satisfactoria. Al encabezar la ceremonia por el 51 aniversario de la matanza de estudiantes en Tlatelolco, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, señaló que el Estado autoritario no existe más. Acompañada por funcionarios y líderes del 68 en la Plaza de las Tres Culturas, expuso que ha quedado atrás el Estado autoritario que ordenó la masacre estudiantil, pues ahora el gobierno tiene la encomienda de actuar con responsabilidad y jamás reprimir los movimientos sociales, democráticos y menos los estudiantiles. Los Rayados del Monterrey dijeron adiós a Diego Alonso hace unos días, por ello la directiva se puso a trabajar en la búsqueda de un nuevo entrenador. El último nombre en sonar es Jorge Sampaoli. De acuerdo con el periodista Santiago Forcade, gente cercana al entrenador argentino se contactó con directivos de la pandilla para conocer a fondo al equipo, además de que ya habría un primer contacto entre las partes. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que el gobierno esté planeando financiar algún proyecto con el dinero de las pensiones, pues al contrario, son guardianes de ellas. Asimismo, aseguró que tampoco durante su administración se va a realizar ningún cambio en la edad para la jubilación de los trabajadores, aunque señaló que es necesario una reingeniería al sistema de pensiones en México. El senador por Morena, Joel Molina Ramírez, planteó establecer un régimen sancionatorio para quienes ejerzan la abogacía procesal de manera indebida, presenten testigos y documentos falsos o entorpezcan y distorsionen deliberadamente el proceso jurisdiccional. Al presentar una iniciativa explicó:
que se busca que el abogado que incurra en este tipo de faltas sea sancionado por el Consejo de la Judicatura Federal mediante una amonestación verbal o escrita, suspensión temporal de ejercer la profesión o con la cancelación definitiva de la cédula profesional. Grupos de encapuchados que participaron en la marcha conmemorativa del 2 de octubre comenzaron con las agresiones y destrozos. Las primeras pintas se registraron en un bajo puente del eje central Lázaro Cárdenas. Otro grupo pintó las paredes de las calles que llevan al Zócalo capitalino lanzando cohetones al Palacio Postal y rompiendo vidrios del Banco de México. Por su parte, los integrantes del Comité 68 recordaron que la marcha conmemorativa por los 51 años de la represión de Tlatelolco es pacífica, por lo que pidieron descubrirse el rostro y evitar provocaciones. Con goles de Luis Suárez, el Barcelona vino de atrás para superar 2-1 al Inter de Milán en la segunda fecha de la Champions League en el estadio Camp Nou. Con el triunfo del Barcelona, estos se sitúan en la segunda posición con 4 puntos. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hay que acatar la resolución del Tribunal Federal Electoral que ordenó que la gubernatura de Jaime Bonilla en Baja California sea solo de 2 años y no de 5 como aprobó el Congreso local. El Ejecutivo Federal reiteró que la premisa fundamental de su gobierno es la aplicación de un auténtico Estado de Derecho. El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció el buen comportamiento de quienes participaron en la marcha de ayer para conmemorar la masacre de Tlatelolco, pese a que hubo disturbios y provocaciones por parte de jóvenes encapuchados. Rechazó que el gobierno de la Ciudad de México haya expuesto a los servidores públicos al pedirles que formaran los cordones de paz para evitar hechos violentos durante la manifestación. Al menos 4 personas murieron y otra fue herida este jueves durante un ataque con cuchillo dentro de la jefatura de policía de París, situada muy cerca de la Catedral de Notre Dame, donde posteriormente el agresor fue abatido, informaron fuentes policiales. Al momento no hay más detalles sobre las circunstancias o los motivos del atacante, aunque informes preliminares descartan rastros terroristas. La selección mexicana de fútbol cumplió con el trámite al imponerse 2-0 al representativo de Trinidad y Tobago en un duelo amistoso disputado en el estadio Nemesio 10 de Toluca. Los goles del duelo fueron obra de José Juan Macías al minuto 23, así como del jugador de Necaxa, Jesús Ricardo Angulo, al minuto 30. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca solicitó la declaratoria de desastre para 122 municipios afectados por los remanentes de la tormenta tropical Narda. De esta forma, los pobladores afectados por las lluvias podrán tener acceso a bebidas, alimentos, despensas, láminas, colchonetas, así como medicinas y algunos artículos que les permitan recuperar parte de lo que perdieron por el paso del meteoro. El experredista Leonel Luna regresará a la actividad política en México como coordinador nacional electoral del Partido Verde Ecologista de México, anunció su dirigente nacional Carlos Puentes Salas. Señaló que el exdelegado en Álvaro Obregón es un político con amplia trayectoria en distintos cargos de la administración pública local y federal. Arturo Escobar, coordinador de los diputados verdes, y Jesús Sesma, secretario general del partido en la Ciudad de México, dieron la bienvenida a Luna Estrada y confiaron en que con su experiencia hará grandes contribuciones al trabajo político de este partido. El presidente Donald Trump invitó nuevamente a una potencia extranjera a interferir en la elección presidencial de Estados Unidos al pedir a Ucrania y China que investiguen a su rival demócrata Joe Biden, una solicitud similar a la que motivó una investigación en el Congreso sobre un posible juicio político. Al salir de la Casa Blanca antes de viajar a Florida, Trump dijo a periodistas que cree que Pekín debería investigar a Biden y a su hijo Hunter. Charly Alberti y Zeta Bosio, miembros de Soda Stereo, anunciaron una serie de conciertos por toda Latinoamérica para homenajear la música de la mítica banda de rock argentina. En la celebración habrá invitados famosos como Chris Martin de Coldplay, Gustavo Santaolalla, Juanes, León Larregui, Mon Laferte, Richard Coleman, Rubén Albarrán, Benito Cerati, entre otros. El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora, renunció a su cargo. Lo hace 11 años antes de que concluya el periodo para el que fue electo. La renuncia de Medina Mora es considerada un hecho inédito desde la reforma constitucional de 1994, en la cual se creó la actual Suprema Corte. La Procuraduría Federal del Consumidor informó que tras analizar en laboratorios 35 marcas de carne para preparar hamburguesa, se encontró que 13 no cumplen con información veraz o es engañosa. El organismo señala que el producto es la opción más rápida y fácil para preparar hamburguesas para un gran número de personas, pero no todas son 100% de res o pollo, pues contienen piel de pollo o condimentos y no demuestran que la carne provenga de arrachera, ribeye o sirloin.
El diputado federal Ricardo Gallardo Cardona agradeció al secretario de Educación Esteban Moctezuma Barragán por respaldar la eliminación de cuotas escolares que se incluyó dentro de las leyes secundarias de la Ley General de Educación recién aprobadas. Previo a la comparecencia del secretario ante la Cámara de Diputados, el legislador por San Luis Potosí celebró que esta lucha que ha abanderado en el Congreso ahora sea una realidad, con el apoyo de los legisladores y del gobierno federal para que nadie condicione la educación de los niños a cambio de una cuota. Elementos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron a Marco Antonio N., el Orejas, quien es responsable de torturar a una perra de la raza Pitbull. El sujeto fue ingresado al reclusorio Oriente, por lo que se espera que en las próximas horas se lleve a cabo la audiencia de cumplimiento de la orden de aprehensión. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Corte se debe a que quiere atender las denuncias presentadas en su contra. Confirmó que Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, le informó de denuncias en contra del ministro. El gobierno de la Ciudad de México confirmó la renuncia del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta Martínez. A través de un comunicado, informó que la renuncia se da por motivos personales. Asimismo, confirmó que en su lugar queda Omar García. El nuevo funcionario fue designado jefe general de la Policía de Investigación de la Procuraduría Capitalina y coordinador de inteligencia del Gabinete de Seguridad el pasado 15 de junio. El ahora titular de la SSC es licenciado en Derecho por la Universidad Continental y ha participado en diversos cursos internacionales en materia de seguridad. Fuerzas de seguridad iraquíes abrieron fuego contra manifestantes que se reunieron por cuarto día consecutivo en el centro de Bagdad para protestar contra la corrupción, el desempleo y la falta de servicios básicos, movimiento que ha dejado unos 46 muertos y casi 1.650 heridos. La policía disparó sobre decenas de manifestantes y no al aire como en los días anteriores, lo que causó que los inconformes se dispersaran por las calles vecinas, reportó la cadena de televisión Al Jazeera, sin precisar si se produjeron víctimas. Epigmenio Mendieta, litigante especialista en el nuevo sistema penal acusatorio, se incorporó a partir de esta semana al equipo legal que representa a Rosario Robles Berlanga. Trabajará de la mano con el despacho Hernández Barros Abogados, que fue ratificado para coordinar las estrategias de defensa de la exsecretaria de Estado. A través de un comunicado, el bufete Hernández Barros informó que Mendieta Valdés es licenciado y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con las especialidades en Derecho Penal y Función Pública y Derechos Humanos por parte del Instituto Nacional de Administración Pública. El juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, otorgó libertad absolutoria a 3 personas más relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, informó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez. De este modo, y con los autos de libertad otorgados ayer a Ociel N., quien ya está en libertad, así como a Carlos N. y Raúl N., que saldrán en las próximas horas, de las 142 personas detenidas, solo 64 quedan consignados y en proceso. La Autoridad de Aviación Civil de Reino Unido informó que lleva a cabo la repatriación de 4.500 personas afectadas por la quiebra de turoperador británico Thomas Cook. El organismo aeronáutico señaló que aún quedan 14.000 turistas que deben ser repatriados al Reino Unido en el mayor proceso de este tipo realizado por el país en tiempos de paz, que finalizará el próximo domingo. Kylian Mbappé sufre un problema muscular que lo marginará del partido del sábado del Paris Saint-Germain ante Angers por la liga local, dijo el director técnico Thomas Tuchel. Mbappé estuvo fuera de las canchas durante un mes por una lesión muscular y volvió a jugar el fin de semana, entrando como suplente en la victoria del PSG 1-0 sobre Girondins de Burdeos. El PSG dependerá en ataque de Neymar y Mauro Icardi, que han marcado los últimos 3 goles del equipo, ya que el regreso de Edinson Cavani de una lesión de cadera se ha retrasado una vez más. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, confirmó que Eduardo Medina Mora, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí fue denunciado. De visita en Tijuana para firmar un convenio con el Sistema Estatal Anticorrupción en Baja California, dijo que la acusación es por presunto lavado de dinero y que su renuncia fue una decisión personal. La Secretaría de la Función Pública informó que se notificó al exdirector general de Pemex Fertilizantes, empresa productiva subsidiaria del Estado, de la resolución sancionatoria que le impone una segunda inhabilitación por 15 años y una multa por 3.225 millones de pesos por irregularidades en el proceso de compra de Grupo Fertinal.
La titular de la dependencia, Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, aseveró que como resultado de un proceso administrativo sancionador, la función pública resolvió que el exfuncionario incurrió en un ejercicio indebido del cargo. Un total de 4.133 armas de fuego han sido entregadas por la ciudadanía en Iztacalco en lo que va del año, de las cuales 3.347 son cortas, 538 largas, 248 granadas, 887.000 cartuchos, 7.411 estopines y 6 cartuchos de dinamita. En el marco del programa Sí al Desarme Voluntario en Iztacalco, el alcalde Armando Quintero Martínez convocó a la gente a participar en la jornada que inició este 4 de octubre y concluirá el 14. Un grupo de policías federales que no aceptan su incorporación a la Guardia Nacional bloquearon nuevamente los carriles centrales y laterales de Periférico Sur a la altura de la Torre Pedregal hacia el norte de la ciudad, en la colonia Jardines del Pedregal. Los inconformes bloquearon también circuito interior frente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde se registró una fuerte presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, implementando un dispositivo de seguridad, así como diferentes cortes a la circulación. Asimismo, apoyaron a la ciudadanía para llegar a su destino y que no perdieran su vuelo. La bruja cósmica. Esa era Janis Joplin, una de las grandes voces y referentes del rock y del blues en la década de los 60. Nació el 19 de febrero de 1943 en Port Arthur, Texas. Fueron Ma Rainey y Lead Belly los primeros músicos que la llevaron a tomar gusto por la música del género blues. En 1963 iniciaba el movimiento hippie rockero en San Francisco, por lo que la joven se desplazó a dicho lugar y 3 años después entró al Big Brother and the Holding Company, actuando en el Monterrey Pop Festival. Mantente bien informado a través de nuestro portal contrarréplica.mx y síguenos en nuestras redes sociales.